Bueno, hablamos un poco acerca de las cosas buenas, de las maneras por las cuales la iglesia se hizo comunidad terapéutica. Uh, pero también podemos quizás aprender un poco con nuestros propios errores. Y por esto les invito a pensar qué desaciertos hemos cometido como iglesia, porque somos la iglesia, como el slogan de la iglesia local que Abdiel mencionó. Como iglesia, ¿qué desaciertos hemos cometido durante la pandemia? Vanessa, empecemos por ti ahora. ¿Qué puedes mencionarnos en este sentido? Bueno, yo creo que el gran desacierto que hemos cometido como iglesia durante la pandemia fue la apatía, la falta de sensibilidad al sentido de la vida a través de la desobediencia a las normas de salud. Y quiero ejemplificar contándoles que acá en Brasil hubo comportamientos de líderes evangélicos muy resistentes a las medidas sanitarias. Relatos que hasta incluso llamaron la atención de los medios de comunicación mundial. Uno de ellos, si quiero citarle, es algo que salió en el periódico El País español en marzo de 2020, donde relataba que un líder de la Iglesia Asamblea de Dios Victoria en Cristo en Río de Janeiro dijo que solo cerraría su iglesia por orden de la justicia. Y en este caso, específicamente, la justicia estatal de Río de Janeiro negó la solicitud del pastor en mantener la iglesia abierta, por supuesto, y más aún, el Ministerio Público del Estado interpuso una acción cívica pública prohibiendo al pastor de realizar reuniones y previniendo una multa por desobediencia. Entonces, yo pienso que este tipo de desobediencia es una actitud que, como esta de un líder cristiano, va totalmente en contra al compromiso del cuidado propuesto por Jesucristo, ¿sabes? Sí. Me quedé pensando en esa, es real. Yo pienso que en toda la región eso fue una realidad. La otra es también ya en el término avanzada la pandemia y todo, en rehusarse a la vacunación y a promover toda una serie de ideas, de circular en redes sociales, desde el púlpito, ideas, noticias falsas, que cuestionan, ¿no?, nuestro compromiso con la verdad. Entonces, ese ha sido también un error que hemos cometido en algunos lugares donde con poco conocimiento caemos o promovemos estas noticias falsas y que se hacen desde una posición de autoridad como líderes, que muchas personas las van a tomar y las van a seguir sin cuestionar a costa de muchas veces la salud suya o de sus seres queridos. Entonces me parece que ese ha sido otro duro y triste desacierto. Y otro es la renuencia a abrirse, a reconocer una nueva etapa en la vida de la iglesia, porque la pandemia está cuestionando este modelo de ser iglesia centrado en un templo, que es un modelo de lo que así crecimos en este siglo, bueno, en el siglo pasado y lo que llevamos de este. Y la pandemia parece que es la oportunidad de romper con esta idea del templo como el centro único de nuestra vida como pueblo de Dios. Y yo pienso que porque he visto en redes muchos pastores, líderes
han estado juzgando y haciendo comentarios muy duros a personas que se sienten renuentes, con miedo a regresar a actividades. Y lo hacen con un ejemplo, no voy a decir nombres, que dice: el Señor está sacudiendo el árbol y tirando la fruta prohibida, ¿no? Refiriéndose a aquellos que no quieren regresar a las actividades del templo, como esta fruta que no eran cristianos, ¿no? Entonces, eso se me hizo, esa perspectiva que le he visto en varios lados, me hace muy dura y que no responden ni deja ver a aquellas personas que han quedado o que hemos quedado traumatizadas por la pandemia, por las pérdidas, por demás, con poca gracia. Entonces, este desacierto de mantener el templo al centro de toda la vida de la iglesia, me parece que es una oportunidad para encontrar nuevas formas, que no sé cuáles nuevas formas, pero hay la oportunidad, ¿no? Entonces, esa es ahí la necesidad. Excelente. Sí, bueno, en Facebook, los Amestegui Garrón nos comentan que las teorías de conspiración se mezclaron con una mala lectura de Apocalipsis y el resultado fue muy peligroso. Una mala lectura de la realidad mixturada con una mala lectura bíblica, y los resultados son de hecho peligrosos. Pero bueno, chistes al lado, la cosa es que de hecho faltó un poco de gracia, me parece, en algunos momentos, y yo personalmente pienso que la iglesia perdió, en mi realidad al menos, perdió un poco la oportunidad de compadecerse, de solidarizarse, de sufrir juntos. La idea de lamentar por la pérdida de personas, por el sufrimiento de las personas, a veces el discurso triunfalista que es tan presente en América Latina, sí, en muchos sectores, con una posible teología de la prosperidad y una... Mira, hace una semana, 10 días, quizás tuvimos una conversación con Karina Rojas acerca de una teología de la salud en una perspectiva bíblica, evangélica, contextual, integral, me parece que a veces el opuesto ha ocurrido en este contexto todo. Celebramos una posible resistencia al virus por la oración como la manera cristiana de enfrentar la pandemia, cuando a veces el cuidado, el lavarse las manos y alejarse un poco, era una respuesta bíblica, era una respuesta llena de gracia, llena de compasión por las cosas, por las personas involucradas quizás.